principales logros de esa civilización madre de la humanidad actual, que se extinguió con la última glaciación, fueron en el ámbito de la mente, el conocimiento y dominio de la mente, y también del espíritu. La civilización madre. En los capítulos 1, 2 y 3 hemos mostrado cómo casi todas las cosmovisiones del mundo narran la existencia de humanidades anteriores a la nuestra. Y dijimos que hoy compartiríamos el mito de Altai respecto de la existencia de una cultura madre que existió, nos heredó su conocimiento y se extinguió. Se dice que en la región norte de la actual Rusia existió una civilización que podríamos considerar fue la cultura madre de la actual humanidad. En dicha cultura hubo conocimiento de los 3 grandes misterios espirituales y la tradición chamánica nos dice que dicho conocimiento se distribuyó posteriormente por la tierra a través de lo que hoy conocemos como chamanismo, sin que nuestra actual civilización recuerde su existencia por las causas que revisaremos en este capítulo. Este mito fue recogido por la psiquiatra doctora Olga Caritidi en su libro Entrar en el Círculo, y dice que hace mucho tiempo, muchos miles de años atrás, una gran catástrofe geofísica sacudió el continente ahora conocido como Eurasia. Este evento había sido profetizado por el círculo íntimo de la élite de una civilización muy sofisticada que existía en el norte de Siberia. En esa región del planeta había hasta ese momento un clima muy benigno, a diferencia de lo que existe hoy en esa región. La civilización que había evolucionado allí estaba muy desarrollada en todos los ámbitos. Una de las consecuencias inmediatas de la catástrofe fue un tremendo cambio en el clima que pasó de cálido, benigno y favorable a cubrirse de nieve completamente. Recordemos que hace 110.000 años atrás se dio comienzo a la última era de frío que ha vivido el planeta, la glaciación de Burn, popularmente conocido como la Edad de Hielo, que se alargó hasta aproximadamente el 10.000 a.C. Al hablar de una catástrofe planetaria, también es interesante recordar que las tradiciones espirituales referidas en los capítulos anteriores se refieren a ella y está en los mitos de las culturas originarias de Norteamérica, denominados los antiguos, como los pueblos Hopi, los Holi, Zuni, Cherokee y otros, que también conservan por tradición oral el mito de la existencia de civilizaciones anteriores. Y ellos narran que la primera fue extinta por fuego, la segunda por hielo y la tercera y última por agua. Los principales logros de esa civilización madre de la humanidad, extinta por hielo y que se terminó con la llegada de la última glaciación, fueron en el conocimiento y desarrollo de la mente y del espíritu. Antes de la catástrofe, toda su sociedad tenía una hermosa vida espiritual que luego se expandió por el planeta a través de las migraciones. Esto también coincide con lo recogido por Blavatsky y luego por Annie Besant y por todos los mitos creacionales que ya hemos revisado, que hablan de la existencia de razas de la humanidad completamente extintas, que hablaban un lenguaje común, sagrado, y que según la tradición hermética fue conocido por todas las naciones de la tierra.
Recordemos también que la ciencia nos dice que ha habido 5 extinciones en la Tierra, en las cuales ha desaparecido en promedio más del 90% de la vida, con cambios geológicos y climáticos que han hecho desaparecer prácticamente todos los vestigios físicos y biológicos, siendo la más importante la extinción cataclísmica del Pérmico-Triásico. El mito de la región de Altai nos dice que esta cultura madre tenía una estructura social muy eficiente, junto a una sabiduría extraordinaria. Controlaban su propia existencia personal del tiempo y habían aprendido a comunicarse telepáticamente a grandes distancias, y también tenían técnicas para proyectarse al futuro y por lo tanto predecirlo, es decir, conocían el futuro. Y en este punto recuerdo cómo en progresiones podemos abrir nuevas líneas de tiempo, pudiendo generar ayuda a los que nos la solicitan, a veces en cirugías complejas que se realizarán en el futuro. Después de la catástrofe geofísica que hizo cambiar el clima, los integrantes de esta cultura se organizaron y los que tenían suficiente fortaleza física decidieron migrar hacia el sur y salieron de la tierra natal. Los hombres y mujeres que ven y saben, que es como me gusta denominar a los yamanes, y que eran los maestros, eligieron quedarse. Se supone que murieron, pero el mito dice que en realidad se trasladaron a otra dimensión, algo similar a lo que dice el mito maya. Y si teorizamos que esta cultura, que tenía un conocimiento espiritual tan avanzado, que dominaba el manejo del tiempo, podían vivir edades más allá de cualquier humano corriente, como sucedía con los míticos reyes sumerios, que aún estaban en contacto con los dioses según los relatos de esa civilización, y que según registros reinaron por 28.000 y hasta 43.000 años, según consta en las tablas de escritura cuneiforme actualmente en el Museo de Oxford. Aquellos que se habían marchado sabían que sus guías y maestros continuaban viviendo en algún lugar del norte y se conectaban con ellos a través de prácticas espirituales y rituales chamánicos, comunicándose con ellos y siendo guiados permanentemente por sus maestros. Pero lentamente a lo largo de los años, las nuevas vidas de los migrantes fueron consumidas por las demandas de supervivencia. Sus recuerdos del pasado se desvanecieron gradualmente, debido a que su atención colectiva tuvo que centrarse en la urgencia de sobrevivir, lo que cambió la dirección de su cultura originaria. Pero el hilo invisible que los conectaba con el conocimiento y el poder de sus maestros nunca se rompió, y este conocimiento ha sido preservado por la tradición chamánica, aun cuando para la mayoría se conserva principalmente solo en forma de leyendas y mitos. La preservación de su conocimiento espiritual, que había sido el objetivo de esta élite espiritual desde el inicio de la migración y que por eso se quedaron atrás, señalan que para que el conocimiento espiritual esté realmente vivo, debe integrarse continuamente en la vida social de nuevas generaciones, de culturas emergentes, y así sucedió durante mucho tiempo, siendo su tradición mayormente oral. ¿Y cómo podemos seguir desde la ciencia la ruta de este mito para construir base científica que nos pueda demostrar que sí existió esta civilización madre? ¿Cómo podemos ligar datos que sean coincidentes con las posibles migraciones desde los territorios narrados por el mito?
Podríamos comenzar contrastando el conocimiento entregado en la actualidad por el doctor en filosofía de las religiones, Eduardo Menaché, que plantea que las migraciones que poblaron América nos constituyeron a los pueblos americanos en herederos del conocimiento chamánico altaico del norte de Siberia. La ciencia nos dice que la expansión de los humanos que se produce a partir del surgimiento del Homo sapiens hace 120.000 o 90.000 años atrás se va desplegando hacia Asia Menor, Europa, Australia, y habrían poblado el norte de Asia hace unos 20 o 30.000 años. Pero la ciencia admite también que es posible que haya sido antes. En Siberia se juntan dos grandes grupos, los norsiberianos y los antiguos asiáticos del este. Y estos flujos migratorios que vienen a poblar este continente americano procedían de la zona central y norte de Asia, donde desde el período paleolítico superior estuvieron instaladas culturas estructuradas en torno a prácticas chamánicas, altaicas, siberianas y mongoles. Y la ruta de esta cultura madre chamánica también la podemos rastrear desde las investigaciones de otros científicos, como el antropólogo Yu Chul Li, investigador de la Academia China de Ciencias, que señala coincidentemente que hubo una primera migración asiática ocurrida hace 26.000 a 19.500 años atrás, precisamente durante el último máximo glacial, cuando la capa de hielo era más densa y las condiciones en el norte de Asia eran muy inhóspitas para los humanos, lo que los motivó a buscar otros territorios. Los violentos cambios climáticos también son reconocidos por historiadores, antropólogos y por arqueólogos, como María Gimbutas, como Mallory, Georges Dumoulin también, quienes también nos dicen que los movimientos migratorios de los proto-indoeuropeos en el megalítico probablemente fueron impulsados por cambios climáticos. Y este cambio climático fue impulsado a su vez por eventos sísmicos celestes o atmosféricos de origen desconocido en la actualidad. Miremos también, por favor, los avances de la ciencia a través del estudio del ADN de numerosas momias antiguas muy bien conservadas por el hielo en varios sitios excavados en la estepa de Asia Central, en las que se realizaron estudios comparativos genéticos de ellas, concluyendo que se acumuló evidencia convincente de que los haplogrupos R1A y R1B de los linajes más comunes en Europa, Asia Central y sur de Asia, se propagaron principalmente por las migraciones indoeuropeas durante el Neolítico y durante la Edad de Bronce. Y su origen es la región norte y centro de Rusia, coincidiendo con lo que plantea el mito. Un grupo de investigadores liderados por la UAB ha encontrado una de las primeras evidencias de mezcla genética entre europeos y asiáticos en los restos de antiguos guerreros escitas que vivieron hace miles de años en Mongolia en el macizo de Altai. Estos resultados fueron publicados en la revista PLOS ONE e indican que esta mezcla no fue fruto de una migración europea hacia el este, sino la expansión demográfica de la población local de esa región de Asia Central. Otra ciencia que podemos mirar es la paleolingüística. Se nos dice que las lenguas modernas actuales son hijas de una lengua arcaica extinta. Ese lenguaje único, sagrado que ya mencionamos, fue hablado por todos los pueblos, al que también alude la Biblia,
pero que no dejó registros escritos conocidos y que también obviamente siguió la ruta de las migraciones. Esta lengua extinta se la ubica en el Neolítico o inicios de la Edad de Bronce, con datación incierta. En lo que sí hay coincidencia en que sería mucho más antigua que la supuesta datación de las principales lenguas extintas, como el sánscrito o el latín y otras. Los expertos paleolingüistas publicaron en la revista Archaeology que lenguas actuales como el inglés, el portugués, el ruso, el alemán, iraní, francés, italiano, ucraniano, albanés, kurdo, galés, español y muchas otras se derivan de este tronco común que fue hablado por las civilizaciones extintas. También la arqueología y la paleoclimatología nos aportan rastros y evidencias. Hay ruinas, hay restos arqueológicos donde se manifiesta que hubo cambios climáticos drásticos, similares a los relatados en el mito, que crearon estragos en las civilizaciones sumerias y del Valle del Indo. Cambios climáticos que se supone duraron varios siglos, con evidencias arqueológicas de muchas ciudades que tuvieron que ser abandonadas, cuya datación se discute, como se discutió que la Tierra era plana o que la Tierra era el centro del universo. Un ejemplo de estas ruinas de ciudades abandonadas se encuentran en Mesopotamia. Las zonas de Eurasia que puede hayan sido exuberantes con bosques verdes y cascadas, arroyos, ríos, de repente se volvieron inhóspitos para el hombre. La arqueología también, junto con la mitología comparada y también la lingüística, han encontrado trazas de una cultura muy arcaica que habitó la Europa neolítica, con características de haber sido pacífica, matrilineal, con una cosmovisión centrada en la diosa, concebida como la Gran Madre, la naturaleza y el cosmos, que son la base ontológica del chamanismo y de la espiritualidad primigenia, y que podríamos aventurar provenía de esta cultura madre. La antropóloga y arqueóloga María Gimbutas analizó casi 30.000 figurillas en miniatura, esculturas en arcilla, mármol, hueso, cobre y oro, excavadas en más de 3.000 sitios en el sureste de Europa, que la hizo concluir que en las figuras sagradas subyacía un concepto de unidad. No estaban divididas en polaridades de buenos y malos, como son las concepciones de las religiones que posteriormente se establecen en la humanidad. También hay evidencias de su concepción simbólica, cósmica y universal de la vida, de la unidad y del todo, de lo cual conservamos los símbolos. Y el símbolo, como nos sintetiza Manuel Maninat, es el finito de lo infinito. Solo conservamos los símbolos. Las otras dos ramas del conocimiento que también nos ilustran en la actualidad son la filosofía y la psicología de las religiones, que rastrean la conexión entre el nombre de las divinidades de los distintos pueblos. Nos dicen que la diosa principal de la región de Altai, la diosa Umay, y otras deidades como Kali en India y la diosa Tara de los budistas tienen una similitud sorprendente. Umay fue incorporada en Uma, el antiguo espíritu femenino indio, que como Shakti es encarnación femenina del poder del dios Shiva, es el poder de la luz que hace posible la percepción, manifestándose como Kali en el sistema Kalavada y en el Kalachakra Tantra. Continuaremos en el próximo capítulo viendo cómo este mito nos dice que la cultura madre conservada por los chamanes de Altai y recogido por Olga Caritidi
no solo influyó en el conocimiento de gran parte de la cultura actual, sino que construyó las bases de muchas de sus cosmovisiones. Durante siglos la ciencia no solo negó la evidencia, como por ejemplo lo mostrado por Galileo, de que la Tierra no era el centro del universo. No solo lo negó, sino que además generó burlas y denostación y hasta tortura para los que lo afirmaban. En algunos momentos sucederá lo mismo con las verdades sostenidas por milenios desde la tradición espiritual, conservada a pesar de los exterminios de todo tipo, que dice que ha habido varias civilizaciones antes que la nuestra, que hubo en ellas conocimiento espiritual más avanzado que el actual, y que solo los pueblos originarios, aún no contaminados, lo han conservado. Estas tradiciones, que se conocen como chamánicas, nos conectan con el universo, con el invisible, con nuestra esencia y con lo que en realidad somos y de dónde venimos. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono. Medido estaba el tiempo en que miraran sobre ellos la reja de las estrellas, de donde, velando por ellos, los contemplaban los dioses que están aprisionados en las estrellas. Entonces era bueno todo, y entonces fueron abatidos. Verso de Chilam Balam de Chumayel.